¿Qué harías si una noche cualquiera alguien tocara tu puerta pidiendo agua y al inclinar la cabeza vieras en su cuello el rosario que creíste perdido para siempre? En aquella casa silenciosa, donde solo las velas seguían encendidas para un hijo que ya no estaba, María Teresa vivía sus días entre recuerdos y susurros al cielo. Habían pasado 20 años desde la última vez que vio a Diego, y desde entonces cada amanecer era una herida que nunca terminaba de cerrar. El rosario de plata, su símbolo de protección, su promesa de fe, su despedida más dolorosa, desapareció el mismo día en que él partió, y nadie, absolutamente nadie, volvió a saber de él. Hasta aquella noche, hasta que una niña empapada por la lluvia levantó el rostro, y en su cuello brilló el mismo rosario que María Teresa puso entre las manos de su hijo antes del accidente. Nada volvió a ser igual después de ese momento. Porque a veces, cuando la fe se niega a morir, el destino encuentra caminos que ni la muerte puede romper. La tarde caía despacio sobre el barrio latino. Las casas, alineadas como viejas amigas cansadas, guardaban historias que nadie más contaba. En una de ellas, al final de la calle donde los árboles crecían torcidos por el viento, vivía María Teresa. 58 años llevaba en este mundo, 20 de ellos sin su hijo. La rutina era siempre la misma. Despertar cuando la luz apenas rozaba las cortinas, preparar café en la cafetera antigua que había traído desde su país, sentarse frente a la ventana con las manos envueltas en el calor de la taza y mirar, siempre mirar hacia afuera, como si en algún momento Diego fuera a doblar la esquina, con esa sonrisa que iluminaba todo a su paso. Pero Diego nunca regresaba, solo quedaba el altar, pequeño, pero cuidado con devoción absoluta. Una fotografía de él a los 20 años, con los ojos llenos de vida y esa expresión bondadosa que todos recordaban. A su lado, una vela blanca que María Teresa encendía cada mañana sin falta, y flores frescas, siempre frescas, porque su hijo merecía belleza incluso en la ausencia. 20 años. 20 años desde aquella mañana en que recibió la llamada que partió su mundo en dos. 20 años desde que supo que Diego no volvería a casa. 20 años buscando respuestas en la fe, en las oraciones nocturnas, en los silencios que dolían más que cualquier grito. Y en medio de todo ese dolor, había un vacío que nunca pudo llenar: el rosario. Aquel rosario de plata que ella misma le había regalado cuando cumplió 18 años. Lo había comprado en una tienda pequeña, casi escondida entre callejones, donde una anciana le aseguró que cada cuenta llevaba una bendición. María Teresa lo sostuvo entre sus manos durante toda una noche antes de dárselo, rezando para que la Virgen lo protegiera siempre. Recordaba perfectamente el momento en que se lo entregó. Diego estaba a punto de salir. Llevaba prisa, como siempre, pero se detuvo cuando ella lo llamó desde la cocina. Se acercó con esa curiosidad dulce que tenía desde niño, y María Teresa sacó la pequeña caja envuelta en papel blanco. «Para que Dios te acompañe siempre, mi niño». Diego abrió la caja despacio. Sus ojos se iluminaron al ver el rosario. La plata brillaba suavemente bajo la luz de la mañana. Tomó el rosario entre sus dedos y lo observó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Luego lo colocó alrededor de su cuello y abrazó a su madre con una fuerza que ella aún podía sentir en los huesos. «Gracias, mamá. No me lo quitaré nunca». Y cumplió su promesa. Durante 2 años, Diego llevó ese rosario a todas partes. María Teresa lo veía brillar bajo su camisa, cuando él se inclinaba, o lo escuchaba tintinear suavemente cuando Diego corría escaleras abajo. Era parte de él, una extensión de su fe, de su bondad, hasta el día del accidente. Cuando le entregaron las pertenencias de Diego, el rosario no estaba. María Teresa revisó cada bolsillo, cada rincón de la ropa desgarrada. Preguntó en el hospital, en la morgue, a los policías que atendieron la escena. Nadie sabía nada. El rosario había desaparecido. Durante meses, esa pérdida la consumió casi tanto como la muerte misma. ¿Cómo podía ser que algo tan importante simplemente se esfumara?
¿Dónde estaba? ¿Quién lo tenía? ¿Por qué Dios permitió que incluso ese último pedazo de su hijo le fuera arrebatado? No encontró respuestas. Solo quedó el silencio, y la vela, y las mañanas frente a la ventana. Con el tiempo, María Teresa aprendió a vivir con el vacío. No era resignación, sino supervivencia. Cada día era un acto de voluntad. Levantarse, encender la vela, hablar con Diego en voz baja, como si él pudiera escucharla desde algún lugar más allá de la muerte. «Buenos días, mi niño. Hoy también te llevo en el corazón». La casa olía siempre a cera derretida y a café viejo. Las paredes guardaban fotografías amarillentas de tiempos mejores. Diego de bebé, Diego en su primera comunión, Diego graduándose de la secundaria. María Teresa no había movido nada. La habitación de él seguía intacta, con la cama tendida y los libros apilados en el escritorio. A veces entraba solo para sentarse en la orilla del colchón y respirar lo que quedaba de su presencia. Afuera, la vida seguía. Los vecinos saludaban con cortesía, pero nadie se acercaba demasiado. Todos sabían que María Teresa cargaba un luto que no tenía final. La respetaban, pero también la dejaban sola. Y ella, en cierta forma, prefería esa soledad. No tenía que explicar su dolor a nadie. No tenía que fingir estar bien. Pero había noches en que la soledad pesaba como piedra. Noches en que se despertaba creyendo escuchar la voz de Diego llamándola desde la sala. Noches en que el viento golpeaba la ventana y ella imaginaba que era él, tocando para entrar. Noches en que sostenía la fotografía contra su pecho y lloraba hasta quedarse dormida en el sofá, bajo la luz tenue de la vela que nunca dejaba apagar. La fe era lo único que la mantenía de pie. María Teresa rezaba el rosario cada noche. Aunque el de Diego había desaparecido, ella tenía otro, más viejo, heredado de su propia madre. Las cuentas estaban desgastadas por el uso, suaves como huesos pulidos, y mientras las pasaba entre sus dedos, una por una, repetía las mismas oraciones que había aprendido de niña. «Dios te salve, María, llena eres de gracia», pero siempre, siempre, terminaba con una súplica personal. «Virgencita, si mi hijo está contigo, dile que lo extraño. Dile que no pasa un día sin que piense en él. Y si puedes, si en tu infinita misericordia puedes, dame una señal, solo una, para saber que él está bien, para saber que no sufre, para saber que algún día volveremos a estar juntos». Nunca llegó respuesta, o al menos eso creía, porque aquella tarde de tormenta, cuando las nubes se volvieron grises y el viento comenzó a sacudir los árboles con furia, María Teresa no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Estaba en la cocina preparando una sopa simple. La radio murmuraba noticias que no escuchaba realmente. Afuera, los primeros truenos anunciaban la llegada de la lluvia. María Teresa cerró la ventana y se quedó mirando las gotas comenzar a caer, primero despacio, luego con más fuerza, hasta que el agua golpeaba el vidrio como lágrimas furiosas. No esperaba visitas. Nunca las tenía. Por eso, cuando escuchó los golpes suaves en la puerta, su corazón se detuvo por un instante. 3 golpes. Débiles, casi inaudibles bajo el ruido de la tormenta. María Teresa dejó la cuchara sobre la estufa y caminó despacio hacia la puerta. No tenía miedo, pero sí una extraña inquietud. ¿Quién tocaría su puerta en medio de una tormenta? Abrió, y allí, bajo la luz mortecina del porche, estaba una niña. Tendría 7 años, quizás menos. Estaba completamente empapada. El cabello oscuro se pegaba a su rostro pequeño, y sus ojos, grandes y brillantes, la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Llevaba un vestido sencillo manchado de barro y estaba descalza. Los pies pequeños temblaban sobre el concreto frío. «¿Tiene un poquito de agua, señora?» La voz era suave, casi un susurro. María Teresa sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta completamente. «Ay, mi niña, pasa, pasa. Estás helada».
La niña entró con pasos pequeños y lentos, como si temiera ser una molestia. María Teresa cerró la puerta detrás de ella y corrió a la cocina por un vaso de agua y una toalla. Cuando regresó, la niña seguía en el mismo lugar, temblando, con los brazos envueltos alrededor de su cuerpo. «Toma, mi amor. Bebe despacio». La niña tomó el vaso con ambas manos y bebió con cuidado. María Teresa la envolvió con la toalla y comenzó a secarle el cabello con movimientos suaves, maternales. Y fue entonces, cuando la niña inclinó la cabeza hacia adelante, que María Teresa lo vio. El rosario, colgando del cuello de la niña, brillando tenuemente bajo la luz de la lámpara. El corazón de María Teresa dejó de latir. No podía ser, pero lo era. Ese rosario, esa plata opaca, esa pequeña marca en la parte de atrás de la cruz, esa diminuta rachadura en una de las cuentas, era el rosario de Diego. María Teresa dio un paso atrás, con la mano sobre el pecho, tratando de respirar. La niña la miró con preocupación. «¿Está bien, señora?» Pero María Teresa no podía hablar. Solo podía mirar ese rosario que había desaparecido hace 20 años, mirar ese símbolo de fe que ella creyó perdido para siempre. Y en ese instante, mientras la tormenta rugía afuera y la vela de Diego seguía encendida en el altar, María Teresa supo que algo imposible estaba ocurriendo, algo que no tenía explicación, algo que solo la fe podía entender. María Teresa no podía apartar los ojos del rosario. Cada segundo que pasaba, la certeza se volvía más aplastante. Ese era el rosario de Diego. No había duda posible. Conocía cada detalle como conocía las líneas de su propia mano. La marca detrás de la cruz, apenas visible, como una cicatriz del tiempo. La pequeña rachadura en la tercera cuenta del primer misterio. El brillo opaco de la plata, gastado por el uso constante. ¿Pero cómo? ¿Cómo era posible que después de 20 años ese rosario apareciera colgado del cuello de una niña desconocida, empapada por la lluvia, tocando a su puerta como si el destino mismo la hubiera guiado hasta allí? La niña seguía mirándola con esos ojos enormes, llenos de inocencia y algo más, algo que María Teresa no lograba descifrar. No era solo miedo, era como si la niña supiera, sin entender cómo, que había llegado al lugar correcto. «¿De dónde sacaste eso?» La voz de María Teresa salió quebrada, casi inaudible. La niña bajó la mirada hacia el rosario y lo tocó con suavidad, como si fuera lo más valioso que tuviera en el mundo. «Me lo dio mi mamá, antes de irse, antes de irse». Las palabras flotaron en el aire como ceniza. María Teresa sintió que las rodillas le temblaban. Se dejó caer en la silla más cercana, sin poder despegar los ojos de ese pedazo de plata que brillaba suavemente contra el pecho de la niña. Respiró hondo, tratando de ordenar los pensamientos que se agolpaban en su mente como pájaros asustados. «¿Y tu mamá? ¿De dónde lo sacó?» La niña se encogió de hombros, con esa honestidad simple que solo tienen los niños. «No sé. Ella siempre lo tenía. Decía que un muchacho se lo dio cuando estaba muy triste. Un muchacho». El aire se volvió denso. María Teresa cerró los ojos y, sin quererlo, regresó al pasado. 20 años atrás, a los días finales de Diego. A ese joven de 20 años que salía cada mañana con una sonrisa en el rostro y una bondad que parecía demasiado grande para este mundo. Diego siempre había sido así. Desde pequeño, incapaz de pasar junto al dolor ajeno sin detenerse. Si veía a alguien cargando bolsas pesadas, corría a ayudar. Si escuchaba a un vecino enfermo, llevaba sopa caliente. Si un niño lloraba en la calle, se arrodillaba a su altura y le hablaba con dulzura hasta que las lágrimas se convertían en sonrisas. «Mamá, Dios nos puso aquí para cuidarnos unos a otros», decía siempre, como si fuera lo más natural del mundo. Y María Teresa, aunque a veces temía que esa bondad lo hiciera vulnerable, nunca intentó cambiar su corazón, porque sabía que Diego era un regalo, no solo para ella, sino para todos los que lo conocían. Pero hubo un día, pocas semanas antes del accidente,
en que Diego llegó a casa más tarde de lo usual. Traía una expresión diferente, no triste, pero sí conmovida, como si hubiera visto algo que lo había tocado profundamente. María Teresa estaba preparando la cena cuando él entró. Se quitó los zapatos en la entrada, como siempre, y caminó hacia la cocina con pasos lentos. Se sentó a la mesa sin decir nada, con las manos entrelazadas frente a él. ¿Pasó algo, mi niño? Diego levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Hoy conocí a alguien, mamá. Una muchacha joven. Estaba sentada en el parque, llorando. Tenía la mirada más perdida que he visto en mi vida. María Teresa dejó la cuchara y se sentó frente a él. ¿Y qué hiciste? Me acerqué. Le pregunté si necesitaba ayuda. Al principio no quería hablar, pero luego me contó que está sola, que no tiene familia cerca, que tiene miedo de no poder seguir adelante. La voz de Diego se quebró. Mamá. Tenía tanta tristeza en los ojos, como si el mundo la hubiera abandonado. María Teresa tomó las manos de su hijo entre las suyas. ¿Y qué le dijiste? Diego respiró hondo. Le dije que no estaba sola, que Dios nunca abandona a sus hijos, que siempre hay luz, aunque no podamos verla. María Teresa sonrió con ternura. Eso es lo que te enseñé. Diego asintió despacio, luego se quedó en silencio durante un largo rato, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente, se llevó la mano al cuello y sacó el rosario de plata. Lo sostuvo entre sus dedos, mirándolo con una mezcla de amor y determinación. Mamá, creo que necesito dárselo. María Teresa sintió un nudo en la garganta. ¿El rosario? Sí, siento que ella lo necesita más que yo, como si fuera lo único que puedo hacer para que sepa que no está sola, que alguien cree en ella. María Teresa miró a su hijo durante un largo momento. Podía haberle dicho que no, podía haberle recordado que ese rosario era especial, que era un regalo de ella, que lo había bendecido con tanto amor, pero algo en los ojos de Diego le dijo que esto era importante, que esto era lo correcto. Si eso sientes en tu corazón, mi niño, entonces hazlo. Diego sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo. Gracias, mamá. Al día siguiente, Diego salió temprano. Llevaba el rosario en el bolsillo. María Teresa lo vio partir desde la ventana, con el corazón lleno de orgullo y algo de melancolía. No sabía que sería una de las últimas veces que lo vería con vida. Diego encontró a Ana en el mismo parque. Estaba sentada en la misma banca, con la mirada fija en el suelo. Parecía más frágil que el día anterior, como si cada hora que pasaba le quitara un poco más de fuerza. Se acercó despacio, para no asustarla. Se sentó a su lado en silencio, esperando. Ana lo miró de reojo, con desconfianza, pero no se movió. Volví porque quiero darte algo, dijo Diego con suavidad. Ana no respondió. Diego sacó el rosario del bolsillo y lo sostuvo en su mano abierta. La plata brilló bajo la luz del sol. Esto me lo dio mi mamá. Ella me dijo que me protegería siempre. Y lo ha hecho. Pero creo que ahora necesitas que te proteja a ti. Ana miró el rosario con los ojos muy abiertos. Por primera vez, Diego vio algo parecido a esperanza en su rostro. No puedo aceptarlo, susurró ella. Sí puedes, dijo Diego con firmeza. Cuando tengas miedo, esto te protegerá. No estás sola. Aunque no lo creas ahora, no lo estás. Con cuidado, Diego colocó el rosario en las manos de Ana. Ella lo sostuvo como si fuera un pedazo de luz sólida. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. ¿Por qué haces esto? Diego sonrió. Porque alguien tiene que recordarte que mereces ser amada, que mereces seguir adelante. Ana cerró los ojos, apretando el rosario contra su pecho. Por primera vez en meses, sintió algo que no era dolor. No sabía si era esperanza, o simplemente el eco de una bondad que creía extinta en el mundo. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo. Solo prométeme que vas a cuidar de ti misma. Que vas a seguir luchando. Ana asintió, incapaz de hablar. Diego se levantó despacio. Antes de irse, puso una mano sobre el hombro de Ana.
Dios está contigo, aunque no lo veas. Y con eso, Diego se fue. No supo su nombre completo, no supo su historia, no supo que, años después, ella tendría una hija a quien le transmitiría ese rosario como el símbolo más sagrado que poseía. Pero Diego no necesitaba saber, porque lo que hizo no fue por recompensa, fue por amor. Por esa fe inquebrantable en que cada gesto de bondad importa, aunque nunca veamos el resultado. 2 días después, Diego murió en el accidente, y el rosario, que había sido de María Teresa, que había protegido a Diego, que había sido entregado a Ana en un acto de compasión pura, comenzó un viaje que nadie podía imaginar, un viaje que, 20 años después, lo traería de regreso, de la mano de una niña empapada por la lluvia, de vuelta a la casa donde todo comenzó. María Teresa abrió los ojos despacio. La niña seguía frente a ella, con el rosario brillando suavemente contra su pecho. Las lágrimas rodaban por el rostro de María Teresa sin control. «Ese muchacho», susurró con voz quebrada, «era mi hijo». La niña inclinó la cabeza sin entender del todo, pero sintiendo el peso de esas palabras. «Mi mamá decía que él era un ángel». María Teresa sintió que algo se rompía dentro de su pecho, un dolor antiguo, una herida que nunca había cerrado, pero también algo más. Algo que no había sentido en 20 años, esperanza, porque si el rosario había regresado, tal vez Diego también estaba enviando un mensaje. Tal vez, después de todo este tiempo, estaba diciendo que su acto de amor no había sido en vano, que el bien siempre encuentra su camino de regreso a casa. Ana nunca olvidó aquel día en el parque. Durante años, cada vez que cerraba los ojos, podía ver el rostro de aquel muchacho de mirada bondadosa. Recordaba sus palabras como si las hubiera pronunciado apenas ayer. «Cuando tengas miedo, esto te protegerá». Y más que las palabras, recordaba el gesto, la forma en que colocó el rosario entre sus manos, como si le estuviera entregando algo más que un objeto, como si le estuviera entregando esperanza. En ese momento, Ana estaba en el fondo del abismo. Tenía 23 años y sentía que la vida la había golpeado con tanta fuerza que ya no tenía sentido levantarse. Había llegado a este país con sueños que se deshicieron en semanas, trabajos que prometían estabilidad y desaparecían de la noche a la mañana, personas que ofrecían ayuda y terminaban exigiendo cosas que ella no estaba dispuesta a dar. Estaba sola, completamente sola, sin familia, sin amigos, sin un lugar donde sentirse segura. Había días en que el hambre dolía tanto que apenas podía caminar. Días en que dormía en refugios llenos de extraños, con la mirada siempre alerta, temiendo que alguien le quitara lo poco que tenía. Días en que se preguntaba si habría sido mejor no haber cruzado la frontera, si habría sido mejor quedarse donde estaba, aunque allá tampoco hubiera nada esperándola. Pero entonces apareció Diego, y con él el rosario. Ana no era especialmente religiosa. Había crecido en un hogar donde Dios era mencionado solo en momentos desesperados, como un último recurso cuando todo lo demás fallaba. Pero cuando Diego puso ese rosario en sus manos, algo cambió. No fue instantáneo, no fue milagroso, pero fue real. Comenzó a llevarlo siempre consigo. Al principio, solo porque era lo único de valor que tenía. Luego, porque sentía que le daba fuerza. Cada vez que el miedo la paralizaba, tocaba las cuentas de plata y recordaba las palabras de aquel muchacho. «No estás sola». Y aunque todo en su vida le decía lo contrario, Ana quería creer que era verdad. Los años pasaron despacio, años de lucha, de trabajos mal pagados que apenas alcanzaban para sobrevivir, de cuartos compartidos con gente que cambiaba constantemente, de noches en que lloraba en silencio, preguntándose si algún día las cosas mejorarían. Pero Ana no se rindió. Había algo en ella, algo que ni siquiera ella misma entendía del todo, que la empujaba a seguir adelante. Tal vez era el rosario, tal vez era la memoria de Diego, o tal vez era simplemente esa chispa obstinada de esperanza que se niega a apagarse
incluso cuando el mundo hace todo lo posible por extinguirla. Cuando Ana cumplió 30 años, su vida comenzó a cambiar. No de forma dramática, pero sí lo suficiente para sentir que, por fin, estaba encontrando un camino. Consiguió un trabajo más estable en una lavandería. El sueldo seguía siendo modesto, pero era constante. Pudo alquilar un pequeño apartamento para ella sola. Un lugar diminuto, con paredes descascaradas y una ventana que apenas dejaba entrar luz. Pero era suyo. Por primera vez en años, Ana sintió que podía respirar. Y fue entonces, en ese momento de calma frágil, cuando conoció a un hombre. No fue un romance de película. Fue algo simple, casi accidental. Se conocieron en el supermercado. Él le ayudó a alcanzar una lata en un estante alto. Ella sonrió. Él también. Y de alguna forma comenzaron a hablar. No duró mucho, 3 meses, tal vez 4, lo suficiente para que Ana, por primera vez en su vida, sintiera que alguien la miraba con cariño. Lo suficiente para que bajara la guardia. Lo suficiente para que, cuando él desapareció sin explicación, sintiera que el mundo volvía a derrumbarse. Pero esta vez no estaba sola. Estaba embarazada. El miedo que sintió cuando vio las 2 líneas en la prueba de embarazo fue tan intenso que casi la paraliza. ¿Cómo iba a criar a un bebé sola? ¿Cómo iba a sobrevivir cuando apenas podía mantenerse a sí misma? ¿Cómo iba a darle una vida digna a un niño cuando ella misma seguía luchando por encontrar la suya? Durante días, Ana no supo qué hacer. Se sentó en el piso de su apartamento, con las rodillas contra el pecho, mirando el rosario que colgaba de su cuello. Lo apretó con fuerza, como si pudiera extraer respuestas de esas cuentas desgastadas. Y entonces, en medio del silencio, escuchó una voz en su interior. No era una voz real, era más bien un sentimiento, una certeza que no venía de la lógica, sino de un lugar más profundo. No estás sola. Las palabras de Diego, después de tantos años, seguían vivas. Ana decidió quedarse con el bebé. No fue una decisión fácil. Fue una decisión hecha de miedo, esperanza y fe a partes iguales. Pero fue su decisión, y con ella vino una determinación que Ana no sabía que poseía. Lucerito nació en una noche de invierno, mientras afuera caía nieve silenciosa. Ana la sostuvo entre sus brazos y lloró, no de tristeza, sino de algo mucho más grande, de amor, de asombro, de gratitud por este pequeño milagro que había llegado a su vida cuando menos lo esperaba. «Te voy a cuidar», le susurró a la bebé. «No importa lo que pase, te voy a cuidar». Y cumplió su promesa. Los primeros años fueron los más difíciles. Ana trabajaba largas horas en la lavandería mientras una vecina cuidaba a Lucerito. Llegaba a casa agotada, con las manos agrietadas por el agua y el jabón, pero siempre encontraba fuerzas para cargar a su hija, cantarle canciones de cuna y arrullarla hasta que se quedaba dormida. El rosario seguía siendo su talismán, lo llevaba siempre consigo, y cuando Lucerito creció lo suficiente para preguntar qué era ese objeto brillante que su mamá nunca se quitaba, Ana le contó la historia. No completa, porque había partes que una niña no podía entender, pero sí lo esencial. Un muchacho muy bueno me lo dio cuando yo estaba muy triste. Me dijo que me protegería, y lo ha hecho, mi amor. Me ha protegido todos estos años, y ahora te protege a ti también. Lucerito miraba el rosario con ojos llenos de curiosidad. A veces lo tocaba con sus dedos pequeños, sintiendo el peso de la plata, sin entender del todo su importancia, pero sintiendo que era algo especial. Ana soñaba con darle una vida mejor a su hija. Soñaba con un apartamento más grande, con ventanas que dejaran entrar la luz. Soñaba con poder comprarle juguetes nuevos en lugar de los usados que encontraba en las tiendas de segunda mano. Soñaba con llevarla a la escuela sin preocuparse por el dinero, pero sobre todo soñaba con que Lucerito creciera sintiéndose amada, porque eso era lo único que Ana podía darle con certeza: amor. Amor incondicional, inmenso, que llenaba cada rincón de su pequeño mundo, y durante un tiempo fue suficiente. Pero entonces
Ana comenzó a enfermarse. Al principio fueron cosas pequeñas. Cansancio que no desaparecía con el sueño. Dolores en el cuerpo que se volvían más intensos cada día. Pérdida de peso que no podía explicar. Ana intentó ignorarlo. Tenía demasiado que hacer, demasiadas responsabilidades. No podía darse el lujo de estar enferma. Pero el cuerpo tiene sus límites. Una noche, mientras preparaba la cena, Ana se desplomó en la cocina. Lucerito, que tenía apenas 5 años, corrió hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. «Mami, mami, despierta». Ana abrió los ojos despacio, vio el rostro asustado de su hija y sintió que el corazón se le partía en dos. «Estoy bien, mi amor, solo estoy cansada». Pero no estaba bien. En las semanas siguientes, Ana fue al médico. Las noticias no fueron buenas. Su salud estaba deteriorándose rápidamente. Necesitaba tratamiento, necesitaba descanso, necesitaba cosas que no podía pagar. Intentó seguir adelante, intentó esconder el dolor detrás de sonrisas forzadas, pero cada día era más difícil. Cada día sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Y entonces comenzaron los sueños. La primera vez que Ana soñó con la Virgen María, pensó que era producto de la fiebre. Estaba acostada en su cama, con Lucerito dormida a su lado, cuando vio una figura de luz al pie de la cama. Era una mujer vestida de blanco, con un manto azul que brillaba suavemente. Su rostro era sereno, lleno de compasión. Ana quiso hablar, pero no pudo. Solo pudo mirar. La mujer sonrió. «Tu hija no estará sola», dijo con voz suave como el viento. «Mi luz la guiará». Y desapareció. Ana despertó con el corazón latiendo fuerte. Se tocó el rostro. Estaba húmedo de lágrimas. Miró a Lucerito, que seguía durmiendo pacíficamente a su lado, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. El sueño se repitió varias veces. Siempre la misma figura. Siempre el mismo mensaje. «Tu hija no estará sola». Ana no sabía qué significaba, pero comenzó a aferrarse a esas palabras como si fueran una promesa. Los meses pasaron. Ana se debilitó más. Sabía que el final estaba cerca. Lo podía sentir en los huesos, en el cansancio que ya no la dejaba levantarse de la cama, en la forma en que Lucerito la miraba con ojos demasiado grandes, demasiado asustados para una niña tan pequeña. Una noche, Ana supo que era el momento. Llamó a Lucerito y la sentó en la cama junto a ella. Con manos temblorosas, se quitó el rosario del cuello. Lo sostuvo durante un largo momento, sintiendo el peso de todos los años que había pasado con él, todos los miedos que había enfrentado, todas las veces que lo había tocado buscando fuerza. «Lucerito, mi amor, esto es lo más importante que tengo». La niña miró el rosario con los ojos muy abiertos. «Quiero que lo guardes, que nunca lo pierdas. Porque este rosario tiene algo especial. Me protegió cuando más lo necesitaba, y ahora te va a proteger a ti». Lucerito tomó el rosario con cuidado, como si fuera de cristal. «¿A dónde vas, mami?» Ana sintió que el corazón se le rompía. «Voy a un lugar donde ya no voy a tener dolor, pero tú vas a estar bien, ¿me escuchas? Vas a estar bien». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Lucerito. «No quiero que te vayas». «Lo sé, mi amor, yo tampoco quiero irme. Pero a veces las cosas no están en nuestras manos». Ana abrazó a su hija con toda la fuerza que le quedaba. «Cuando tengas miedo, sigue la luz. Ella te mostrará dónde está tu hogar». Lucerito no entendió qué significaba eso, pero grabó esas palabras en su corazón. Ana murió 2 días después, y el rosario, que había viajado de las manos de María Teresa a las de Diego a las de Ana a las de Lucerito, continuó su camino, hacia un destino que solo el cielo conocía. El silencio en la casa de María Teresa era algo vivo. No era solo ausencia de ruido, sino una presencia densa que llenaba cada rincón, cada habitación, cada recoveco, donde la memoria de Diego seguía respirando. Durante 20 años, ese silencio había sido su compañero constante. A veces cruel, a veces reconfortante,
pero siempre allí. Hasta aquella noche. La tormenta llegó sin previo aviso, como suelen llegar las cosas importantes en la vida. El cielo se oscureció en cuestión de minutos, transformando la tarde en una noche prematura. Las nubes se arremolinaron sobre el barrio latino con una furia que parecía tener propósito. Los árboles se doblaban bajo el viento, las ventanas temblaban en sus marcos. María Teresa estaba en la cocina cuando comenzó a llover. Había preparado una sopa simple, como hacía casi todas las noches, comida para una sola persona, porciones exactas que nunca sobraban ni faltaban. 20 años cocinando para una, había perfeccionado esa matemática triste de la soledad. Cerró la ventana mientras veía caer las primeras gotas, gruesas, pesadas, golpeando el vidrio con insistencia. En cuestión de minutos, la lluvia se transformó en diluvio. El agua caía en cortinas densas, que hacían casi imposible ver más allá del jardín delantero. Los truenos comenzaron a retumbar, primero lejanos, luego cada vez más cerca, sacudiendo las paredes de la casa como tambores celestiales. María Teresa no le tenía miedo a las tormentas, pero había algo en esta que le producía una inquietud inexplicable, una sensación de que algo estaba por cambiar. Se sirvió un plato de sopa y se sentó a la mesa. La radio murmuraba noticias del clima que ya no necesitaba escuchar. Afuera el mundo se ahogaba en agua. Adentro, el silencio seguía siendo el mismo de siempre. O eso pensaba, porque entonces escuchó los golpes. Al principio creyó que era el viento golpeando algo contra la casa. Una rama, un pedazo de basura arrastrado por la tormenta. Pero los golpes se repitieron, 3 veces, suaves pero insistentes, con un ritmo que solo podía ser humano. Alguien estaba tocando su puerta. María Teresa dejó la cuchara sobre la mesa. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién tocaría su puerta en medio de una tormenta como esta? Los vecinos sabían que ella prefería estar sola. Nadie venía a visitarla nunca, y mucho menos a estas horas, mucho menos con este clima. Se levantó despacio, secándose las manos en el delantal. Caminó hacia la puerta con pasos cautelosos. Otro golpe, más suave esta vez, casi desesperado. «¿Quién es?», preguntó sin abrir todavía. Silencio. Luego, una voz, pequeña, temblorosa. «Por favor, ¿tiene un poquito de agua?». Una voz de niña. María Teresa sintió que algo se contraía en su pecho. Sin pensarlo 2 veces, giró el pestillo y abrió la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. En el umbral, bajo la luz mortecina del porche, estaba una niña de no más de 7 años, completamente empapada, el cabello oscuro pegado al rostro, el vestido sencillo, de algodón barato, adherido a su cuerpo pequeño, y los pies, Dios santo, los pies descalzos, manchados de barro, temblando sobre el concreto frío. La niña levantó el rostro. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos profundos, la miraban con una mezcla de miedo y esperanza que María Teresa reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que ha estado perdido durante mucho tiempo, la mirada de alguien que ha olvidado lo que se siente estar a salvo. «Ay, Dios mío», susurró María Teresa, «mi niña. Pasa, pasa rápido». Abrió la puerta completamente y la niña entró con pasos pequeños dejando huellas de agua y barro en el piso de madera. Temblaba de pies a cabeza. Los labios estaban ligeramente azulados. Tenía los brazos envueltos alrededor de su propio cuerpo, tratando de retener un calor que ya no existía. María Teresa cerró la puerta con fuerza, bloqueando el rugido de la tormenta. Por un momento se quedó mirando a la niña, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿De dónde había salido? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cuánto tiempo había estado caminando bajo la lluvia? «Espera aquí, mi amor. No te muevas». Corrió a la cocina y llenó un vaso con agua. Luego fue al baño y tomó la toalla más grande que encontró. Cuando regresó, la niña seguía en el mismo lugar, inmóvil, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio, como si estuviera acostumbrada a hacerse invisible. «Toma»,
Bebe despacio. La niña tomó el vaso con ambas manos. Sus dedos estaban helados. Bebió con avidez como si llevara horas sin agua. María Teresa se arrodilló frente a ella y comenzó a secarle el cabello con movimientos suaves y maternales. Movimientos que había hecho 1000 veces con Diego cuando era pequeño. Movimientos que sus manos recordaban incluso después de 20 años sin practicarlos. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz dulce. «Lucerito». El nombre salió como un susurro. «Lucerito», repitió María Teresa, sintiendo el peso de ese nombre en su lengua. «¡Qué nombre tan bonito! ¿Y dónde vives, Lucerito? ¿Dónde están tus papás?». La niña bajó la mirada. El vaso temblaba entre sus manos. «Mi mami se fue. Hace tiempo». La forma en que lo dijo hizo que María Teresa supiera inmediatamente lo que significaba. Se fue no era un viaje, no era una ausencia temporal, era esa despedida final que no tiene regreso. «¿Y tu papá?». Lucerito negó con la cabeza. «No lo conocí». María Teresa sintió que el corazón se le partía. Conocía esa soledad. La había visto en los ojos de tantas mujeres en este barrio. Mujeres que luchaban solas, mujeres que criaban hijos sin ayuda. Mujeres que cargaban mundos enteros sobre sus espaldas sin que nadie las viera. «¿Y con quién estás viviendo ahora?». «Con una señora, pero ella tiene muchos niños y yo soñé que tenía que venir aquí». María Teresa dejó de secar el cabello de la niña. «¿Soñaste?». Lucerito asintió despacio. «Soñé con una mujer de blanco. Tenía un manto azul. Era muy bonita. Me dijo que tocara esta puerta, que aquí estaba mi luz». Un escalofrío recorrió la espalda de María Teresa. No era de frío. Era algo más profundo, algo que no podía explicar con palabras. ¿Una mujer de blanco? Sí, ella me ha hablado antes. En otros sueños. Siempre me dice lo mismo. «Sigue la luz». Las palabras flotaron en el aire como humo sagrado. María Teresa se quedó mirando a la niña durante un largo momento. Había algo en ella, algo que iba más allá de lo visible, una presencia, una luz, tal como su nombre indicaba. Como si este pequeño ser hubiera sido enviado con un propósito que ninguna de las dos entendía todavía. «Bueno», dijo finalmente María Teresa con voz más firme, «estás aquí ahora, y estás a salvo. Eso es lo que importa». Continuó secando el cabello de Lucerito, pasando la toalla con cuidado por su rostro pequeño, por sus hombros delgados. Y fue entonces, mientras inclinaba la cabeza de la niña hacia adelante para secarle la nuca, que lo vio, el rosario. Colgando del cuello de Lucerito, brillando tenuemente bajo la luz amarillenta de la lámpara del techo. El mundo se detuvo. María Teresa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos se quedaron inmóviles, sosteniendo la toalla en el aire. No podía moverse, no podía respirar, no podía hacer nada excepto mirar. Ese rosario, la plata opaca, el tamaño exacto, la forma de la cruz, la cadena delicada. No podía ser. Con manos temblorosas, María Teresa dejó caer la toalla al suelo. Extendió la mano despacio, como si temiera que el rosario fuera a desaparecer si lo tocaba. Sus dedos rozaron la cruz de plata, y entonces lo vio. La marca. Detrás de la cruz, apenas visible, una pequeña marca en forma de luna creciente. Un defecto de fábrica que ella había notado el día que compró el rosario. Un detalle tan pequeño que nadie más lo conocía. Pero ella sí. María Teresa giró la cruz con cuidado. Ahí estaba, la luna creciente, exactamente como la recordaba. Y luego vio la cuenta. La tercera cuenta del primer misterio, con esa pequeña rachadura que Diego había hecho accidentalmente cuando tenía 12 años, al dejar caer el rosario en el patio. El aire se volvió denso. María Teresa levantó la mirada hacia Lucerito. La niña la observaba con curiosidad sin entender por qué la señora se había quedado tan quieta, tan pálida. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó María Teresa con voz apenas audible. «Me lo dio mi mami, antes de irse». «¿Y tu mami? ¿De dónde lo sacó?». Lucerito se encogió de hombros.
Ella decía que un muchacho muy bueno se lo dio, cuando ella estaba muy triste. Un muchacho muy bueno. Las palabras golpearon a María Teresa como un puñetazo en el estómago. Dio un paso hacia atrás tambaleándose. Se llevó una mano al pecho tratando de calmar el corazón que latía desbocado. «¿Un muchacho?», repitió con voz quebrada. «Sí, mi mami decía que tenía ojos muy bonitos, que la miró con mucho cariño, que le dijo que no estaba sola». María Teresa sintió que las rodillas le fallaban. Se dejó caer en la silla más cercana, con las manos cubriendo su rostro. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, lágrimas que había guardado durante 20 años, lágrimas que nunca había permitido salir completamente porque tenía miedo de que, si empezaban, nunca se detendrían. Pero ahora no podía contenerlas, porque estaba sosteniendo la prueba de que Diego había estado ahí, de que su último acto en este mundo había sido un gesto de amor, de que el rosario que ella creyó perdido para siempre había estado cumpliendo su propósito, protegiendo, guiando, conectando vidas que nunca debieron cruzarse. Lucerito se acercó despacio, con los ojos llenos de preocupación. «¿Está bien, señora?». María Teresa levantó el rostro. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había algo más en su expresión, algo que no había sentido en 2 décadas: asombro. «Ese muchacho», susurró. «Ese muchacho del que habla tu mamá, era mi hijo». Lucerito inclinó la cabeza, tratando de entender. «¿Su hijo?». «Sí, mi amor, mi Diego. Él murió hace muchos años, pero antes de irse, le dio ese rosario a tu mamá». La niña miró el rosario que colgaba de su cuello. Lo tocó con reverencia, como si de pronto entendiera que era mucho más que un simple objeto. «Mi mami decía que él era un ángel». María Teresa cerró los ojos, sintiendo esas palabras como un bálsamo sobre una herida que nunca había sanado. «Sí», susurró. «Sí lo era». Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Los truenos sacudían el cielo. La lluvia golpeaba las ventanas con furia. Pero adentro, en esa pequeña casa donde el silencio había reinado durante 20 años, algo estaba cambiando. Algo imposible. Algo divino. Porque el rosario había regresado. Y con él, una niña llamada Lucerito. Una niña que, sin saberlo, traía consigo la respuesta a 20 años de preguntas. La prueba de que el amor de Diego no había muerto con él. La prueba de que los gestos de bondad nunca desaparecen. Solo viajan, esperando el momento perfecto para regresar a casa. María Teresa no podía dejar de mirar el rosario. Cada vez que parpadeaba, temía que desapareciera, que todo esto fuera un sueño febril, una ilusión creada por años de soledad y anhelo. Pero el rosario seguía ahí, brillando suavemente contra el pecho de Lucerito. Real, tangible, imposible de negar. La niña se había quedado de pie frente a ella, con las manos entrelazadas y los ojos grandes fijos en el rostro de María Teresa. No parecía asustada, aunque debería estarlo. Estaba en la casa de una desconocida que lloraba sin control, pero había algo en la expresión de Lucerito que transmitía una calma antinatural para su edad. Como si supiera, en algún nivel profundo que las palabras no podían alcanzar, que estaba exactamente donde debía estar. «Ven, siéntate aquí conmigo», dijo María Teresa finalmente, señalando la silla a su lado. Lucerito obedeció con movimientos lentos. Se sentó en el borde de la silla con los pies descalzos, balanceándose sin tocar el suelo. María Teresa tomó una manta del sofá y la envolvió alrededor de los hombros de la niña. Estaba todavía húmeda, todavía temblando ligeramente, pero el calor comenzaba a regresar a su rostro. «¿Tienes hambre?». Lucerito asintió tímidamente. María Teresa se levantó y fue a la cocina. Sirvió un plato de sopa, añadió pan tostado y lo colocó frente a la niña. Lucerito miró el plato con los ojos brillantes, como si hiciera tiempo que no veía comida caliente. Comenzó a comer despacio, con cuidado, como si tuviera miedo de parecer demasiado hambrienta. María Teresa se sentó de nuevo frente a ella observándola.
Había tantas preguntas dando vueltas en su mente que no sabía por dónde empezar. ¿Cómo había llegado esta niña hasta su puerta? ¿Por qué precisamente esta noche? ¿Por qué llevaba el rosario de Diego después de 20 años? Lucerito, dijo finalmente con voz suave, dijiste que soñaste que tenías que venir aquí. ¿Me puedes contar más sobre ese sueño? La niña dejó la cuchara sobre el plato y miró hacia la ventana, como si estuviera buscando las palabras correctas en algún lugar más allá del cristal empañado. Soñé muchas veces con la señora de blanco, desde que mi mami se fue. Al principio no entendía lo que quería decirme. Solo me miraba con mucha ternura y me decía, «No tengas miedo». María Teresa sintió un nudo en la garganta. ¿Y después? Después empezó a decirme otras cosas. Me decía, «Sigue la luz, ella te mostrará dónde está tu hogar». No sabía qué significaba. Pero anoche el sueño fue diferente. Lucerito se tocó el rosario con reverencia. La señora de blanco apareció otra vez, pero esta vez me mostró una casa. Una casa con una ventana donde había una vela encendida. Me dijo, «Toca esa puerta, ahí está tu luz». Las palabras cayeron como gotas de lluvia sobre el corazón de María Teresa. ¿Una vela en la ventana? Sí, una vela blanca. ¿Como la que tiene usted ahí? Lucerito señaló hacia el altar en el rincón de la sala. María Teresa giró la cabeza y vio la vela que había encendido esa mañana, como hacía todos los días desde hace 20 años. La vela de Diego. La luz que nunca dejaba apagar. El aire se volvió denso. Cuando desperté, continuó Lucerito, supe que tenía que encontrar esa casa. Entonces empecé a caminar. No sabía a dónde iba, pero sentía que alguien me guiaba. Como si hubiera una mano invisible empujándome suavemente. María Teresa cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a deslizarse por sus mejillas, silenciosas esta vez, cargadas de algo que no podía nombrar. Asombro, gratitud, miedo ante lo inexplicable. ¿Y no te perdiste? ¿No tuviste miedo? Lucerito negó con la cabeza. Al principio sí, pero luego sentí que mi mami estaba conmigo. No podía verla, pero sabía que estaba ahí. Y también sentía al muchacho. María Teresa abrió los ojos de golpe. ¿Al muchacho? Sí, el que le dio el rosario a mi mami. Yo nunca lo conocí, pero a veces lo siento cerca, como si me cuidara desde lejos. Las palabras golpearon a María Teresa con una fuerza que casi la deja sin aliento. Tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no desmoronarse completamente. Lucerito, ese muchacho, mi hijo Diego, él murió hace 20 años. La niña la miró con esos ojos enormes, llenos de una sabiduría que no debería tener a su edad. Lo sé, dijo simplemente, pero los ángeles no mueren del todo, ¿verdad? María Teresa no pudo responder. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta, mezcladas con sollozos que no sabía si eran de dolor o de alivio. Se levantó despacio y caminó hacia el altar. Tomó la fotografía de Diego entre sus manos, su rostro joven, sonriente, lleno de vida. Lo miró durante un largo momento, como si estuviera viéndolo por primera vez, o quizás por última vez, o quizás de una forma completamente nueva. Lucerito, ven aquí un momento. La niña bajó de la silla y caminó hacia ella. María Teresa le mostró la fotografía. Este es Diego, mi hijo. Lucerito observó la fotografía con atención, y entonces algo extraordinario sucedió. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Es él, susurró. El muchacho de mis dibujos. María Teresa sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué dibujos? Lucerito corrió hacia donde había dejado su pequeña mochila empapada junto a la puerta. La abrió con dedos torpes y sacó varios papeles doblados, manchados de agua, pero todavía legibles. Los llevó hasta María Teresa y los extendió sobre la mesa. María Teresa los miró uno por uno, sintiendo que el mundo se volvía cada vez más irreal. El primer dibujo mostraba una mujer frente a una ventana. Había una vela dibujada con crayón amarillo, brillando intensamente.
El segundo dibujo mostraba una casa pequeña con un camino que llevaba hasta la puerta. Y el tercero mostraba la figura de un joven. El dibujo era simple, como solo puede serlo el arte de un niño, pero los detalles eran inquietantemente precisos. El cabello oscuro, la sonrisa suave, los ojos bondadosos. «Lo he dibujado muchas veces», dijo Lucerito en voz baja. «Siempre aparece en mis sueños. A veces está parado junto a mi mami, a veces está junto a la señora de blanco, pero siempre está sonriendo, como si quisiera decirme que todo va a estar bien». María Teresa sostuvo el dibujo con manos temblorosas. Pasó los dedos sobre las líneas trazadas por la mano de una niña que nunca había conocido a su hijo. Una niña que no tenía forma de saber cómo lucía Diego, y sin embargo, ahí estaba, en papel, sonriendo. «No lo entiendo», susurró María Teresa. «No entiendo cómo es posible». Lucerito se encogió de hombros con esa simplicidad que solo tienen los niños ante lo sobrenatural. «Mi mami decía que a veces Dios hace cosas que no podemos entender. Que solo tenemos que creer. Creer». Esa palabra que María Teresa había repetido millones de veces durante 20 años. Esa palabra que había sostenido en las noches más oscuras, cuando el dolor amenazaba con tragarla completa. Esa palabra que había murmurado mientras encendía velas, mientras rezaba rosarios, mientras pedía señales que nunca llegaban. O tal vez sí llegaban, solo que no de la forma que ella esperaba. María Teresa volvió a mirar los dibujos. Luego miró el rosario que colgaba del cuello de Lucerito. Luego miró la fotografía de Diego. Y finalmente miró a la niña. Esta pequeña niña que había aparecido en medio de una tormenta, empapada y descalza, llevando consigo un pedazo de su hijo que ella creyó perdido para siempre. «Lucerito», dijo con voz quebrada, «¿por qué crees que la señora de blanco te envió aquí? ¿Qué quiere que hagamos?» La niña inclinó la cabeza, pensando. Creo que quiere que no estemos solas. Usted perdió a su hijo. Yo perdí a mi mami. Pero tal vez Dios no quiere que estemos tristes para siempre». Las palabras salieron con tanta sencillez, con tanta pureza, que María Teresa sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Como si una puerta que había estado cerrada durante 20 años finalmente empezara a abrirse. Se arrodilló frente a Lucerito. Tomó sus manos pequeñas entre las suyas. «¿Sabes qué creo, mi niña? Creo que tu mami tenía razón. Creo que Diego sí era un ángel. Y creo que él de alguna forma te ha estado cuidando. Cuidando a tu mami cuando se conocieron. Y ahora, cuidándote a ti». Lucerito asintió despacio. «¿Y usted cree que mi mami está con él ahora? ¿En el cielo?» María Teresa sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran diferentes, más suaves, menos amargas. «Sí, mi amor, creo que sí. Creo que tu mami y mi Diego están juntos, y creo que ambos nos enviaron la una a la otra». Lucerito sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Y en esa sonrisa, María Teresa vio algo que no había visto en 20 años. Esperanza. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. Los truenos se alejaban. La lluvia se convertía en un susurro suave contra las ventanas. Y adentro, en esa casa donde solo el silencio había reinado durante 2 décadas, 2 almas rotas comenzaban a encontrar consuelo la una en la otra. María Teresa se levantó y extendió la mano hacia Lucerito. «Ven. Vamos a encontrarte ropa seca. Y después vamos a hablar de todo. De tu mami, de Diego, de cómo llegaste aquí. ¿Te parece?» Lucerito tomó su mano sin dudar. «Sí, señora. Llámame María Teresa. O simplemente María. Sí, señora María». María Teresa sonrió a pesar de las lágrimas. Guió a Lucerito por el pasillo, hacia la habitación que había sido de Diego. La habitación que no había abierto en meses porque dolía demasiado. Pero ahora, con esta niña tomando su mano, con el rosario de Diego brillando entre ambas, el dolor se sentía diferente. Seguía ahí, siempre estaría ahí, pero ya no estaba sola.
y mientras abría la puerta de la habitación de Diego, María Teresa supo con absoluta certeza que esto no era casualidad, esto no era coincidencia, esto era una respuesta que había tardado 20 años en llegar, pero que finalmente estaba aquí, en la forma de una niña llamada Lucerito. Una niña que traía consigo la luz que María Teresa había estado buscando en la oscuridad. La luz que nunca se había apagado. Solo había estado esperando el momento perfecto para brillar de nuevo. La habitación de Diego olía a tiempo detenido. No era un olor desagradable, sino algo más sutil. Una mezcla de madera vieja, páginas amarillentas y ese aroma indefinible que queda cuando un espacio permanece cerrado durante años. María Teresa encendió la luz y el cuarto se iluminó con una suavidad casi reverencial. Todo estaba exactamente como Diego lo había dejado. La cama tendida con precisión militar, los libros apilados en el escritorio, la ropa colgada en el armario, los pósters en las paredes. María Teresa había limpiado el polvo religiosamente durante años, pero nunca había movido nada. Era su forma de mantener a Diego vivo, de preservar su presencia. Lucerito entró despacio, con los ojos muy abiertos. Miraba todo con una mezcla de curiosidad y respeto, como si supiera instintivamente que este era un espacio sagrado. «Esta era la habitación de mi hijo», dijo María Teresa con voz suave. «La he mantenido así desde que él se fue». Lucerito asintió sin decir nada. Caminó lentamente hacia el escritorio y pasó los dedos sobre los lomos de los libros. Poesía, filosofía, libros sobre fe y espiritualidad. María Teresa sonrió tristemente al verlos. Diego siempre había sido un buscador. Alguien que hacía preguntas profundas desde muy joven. «Voy a buscar algo de ropa para ti», dijo María Teresa. «Puede que sea un poco grande, pero al menos estará seca». Abrió el armario y sacó una camiseta vieja de Diego. Era azul oscuro, desgastada por el uso pero limpia. También encontró un pantalón de pijama que podría servir si Lucerito se amarraba bien el cordón. Mientras buscaba, sus ojos se posaron en una caja que estaba en la parte superior del armario. Se detuvo. Esa caja. No la había abierto en años. Contenía las últimas pertenencias de Diego, las cosas que le habían devuelto después del accidente, la ropa que llevaba ese día, su billetera, las llaves, todo lo que la policía había recuperado de la escena, todo excepto el rosario. María Teresa bajó la caja con manos temblorosas, la colocó sobre la cama. Lucerito se acercó, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Después de que Diego murió, explicó María Teresa mientras abría la caja, me devolvieron todo lo que llevaba con él, pero el rosario nunca apareció. Busqué por todas partes. Pregunté a todos. Nadie sabía nada. Comenzó a sacar los objetos uno por uno. La billetera de cuero gastado. Dentro había $20, una identificación y una fotografía de María Teresa. Las llaves de la casa, un recibo arrugado de una cafetería. Y en el fondo de la caja, doblada con cuidado, la camisa que Diego llevaba ese día. María Teresa la sostuvo entre sus manos. Estaba manchada, desgarrada en algunos lugares. Pero lo que más le llamó la atención fue algo que nunca había notado antes. En el bolsillo de la camisa había un pequeño pedazo de papel doblado. ¿Cómo no lo había visto? Con dedos temblorosos sacó el papel y lo desdobló con cuidado. La tinta estaba borrosa en algunos lugares, pero las palabras eran legibles. Era la letra de Diego, esa letra inclinada y apurada que ella conocía tan bien. Comenzó a leer en voz alta. Hoy hice algo que sé que mamá entendería. Conocí a alguien que necesitaba esperanza más que yo. Le di el rosario. Sé que es importante, sé que mamá me lo dio con tanto amor, pero sentí en mi corazón que era lo correcto. Ella está tan perdida, tan sola. Si este rosario puede darle aunque sea un poco de luz en su oscuridad, entonces habrá cumplido su verdadero propósito. Mamá siempre dice que los objetos sagrados no son para guardar, son para usar. Espero que ella entienda. Espero que la Virgen proteja a esta muchacha como me ha protegido a mí.
Su nombre es Ana. Tiene ojos tristes, pero un corazón que todavía quiere creer. Que Dios la bendiga, que el rosario la guíe. La voz de María Teresa se quebró al final. Dejó caer el papel sobre la cama y se cubrió el rostro con las manos. Los sollozos salieron con una fuerza que no podía controlar. 20 años de preguntas, 20 años de no saber, y ahora finalmente tenía la respuesta. Diego no había perdido el rosario. Lo había entregado conscientemente, por amor, por compasión, por esa bondad infinita que lo definía. Lucerito se acercó y puso su mano pequeña sobre el brazo de María Teresa. No dijo nada. Solo estuvo ahí, presente, ofreciendo consuelo de la única forma que sabía. María Teresa respiró hondo, tratando de calmarse. Tomó el papel de nuevo y lo leyó una segunda vez, luego una tercera, memorizando cada palabra. Su hijo había pensado en ella incluso en ese momento. Había esperado que ella entendiera. Y 20 años después, finalmente lo hacía. «Tu mami se llamaba Ana», dijo María Teresa, mirando a Lucerito con ojos enrojecidos pero más claros que antes. Lucerito asintió. «Sí, Ana Lucía». Diego le dio el rosario porque quería ayudarla, porque vio que estaba sufriendo y no podía simplemente pasar de largo. Ese era mi hijo. Siempre ponía a los demás primero. María Teresa se levantó y caminó hacia el pequeño baño que había en la habitación. Se mojó el rostro con agua fría, tratando de recuperar la compostura. Cuando regresó, tenía una expresión más serena. Se sentó junto a Lucerito y le entregó la ropa seca. «Cámbiate, mi amor. Te espero afuera». Salió de la habitación y cerró la puerta suavemente. Se quedó parada en el pasillo durante un momento, apoyada contra la pared, respirando profundamente. Su mente era un torbellino de pensamientos, de emociones que no sabía cómo procesar. Caminó hasta la sala y se sentó frente al altar de Diego. La vela seguía encendida, la llama danzando suavemente. Miró la fotografía de su hijo y por primera vez en 20 años no sintió solo dolor al verla. También sintió orgullo, un orgullo inmenso que llenaba cada rincón de su pecho. «Entiendo, mi niño», susurró. «Entiendo por qué lo hiciste, y estoy orgullosa de ti. Tan orgullosa». Lucerito salió de la habitación unos minutos después, vestida con la ropa de Diego. Le quedaba enorme. La camiseta le llegaba casi hasta las rodillas. Los pantalones estaban enrollados varias veces en la cintura, pero estaba seca, y por primera vez desde que había llegado parecía cómoda. «Ven, siéntate conmigo», dijo María Teresa, dando palmaditas en el sofá junto a ella. Lucerito obedeció. María Teresa la abrazó suavemente, sintiendo el cuerpo pequeño acurrucarse contra el suyo. Habían pasado solo unas horas desde que esta niña había tocado su puerta, pero ya se sentía como si siempre hubiera estado destinada a estar aquí. «Lucerito, necesito que me cuentes más sobre tu mami, sobre Ana. Quiero saber quién era. Quiero saber cómo vivió después de conocer a Diego». La niña se acomodó mejor en el sofá, con las piernas cruzadas y las manos sobre el regazo. «Mi mami era muy trabajadora. Siempre estaba trabajando. A veces llegaba a casa muy cansada, pero siempre me sonreía. Siempre me abrazaba. Y te hablaba del rosario». «Sí, todo el tiempo. Decía que era lo más valioso que tenía, más valioso que cualquier cosa. Cuando yo era chiquita y tenía pesadillas, ella lo ponía en mis manos y me decía: «Toca las cuentas, mi amor. Siente cómo te protegen». Y funcionaba. Siempre me calmaba. María Teresa sintió un nudo en la garganta. «Tu mami cuidó muy bien ese rosario. Lo mantuvo a salvo todos estos años. Ella decía que el muchacho que se lo dio cambió su vida. Que ese día, cuando estaba tan triste que no quería seguir viviendo, él apareció como un ángel. Que sus palabras la salvaron». Las lágrimas volvieron a deslizarse por las mejillas de María Teresa. «¿Ella te contó por qué estaba tan triste ese día?». Lucerito negó con la cabeza. «No mucho. Solo decía que se sentía muy sola, que no tenía a nadie en el mundo, pero que después de conocer al muchacho, empezó a sentir que tal vez Dios no la había olvidado».
María Teresa cerró los ojos imaginando esa escena. Diego encontrando a Ana en su momento más oscuro, ofreciéndole el único consuelo que podía dar. Un gesto simple que había cambiado el curso de una vida, y no solo una vida, porque si Diego no le hubiera dado el rosario a Ana, Ana no lo habría guardado todos esos años. No se lo habría dado a Lucerito antes de morir, y Lucerito no habría tenido esa conexión espiritual que la guió hasta esta casa, hasta María Teresa, hasta este momento exacto. Era una cadena de amor que se extendía a través del tiempo y la muerte. ¿Tu mami te contó algo más sobre ese día?, preguntó María Teresa. Lucerito pensó durante un momento. Dijo que el muchacho le habló sobre su mamá, que su mamá le había enseñado a creer en la bondad de las personas, que su mamá rezaba mucho y que él también aprendió a rezar. María Teresa sonrió a pesar de las lágrimas. Sí, yo le enseñé eso. Le enseñé que la fe no es solo para los domingos, que es para cada día, para cada momento. Mi mami empezó a rezar después de ese día, continuó Lucerito. Antes nunca lo hacía, pero después siempre tenía el rosario en las manos por las noches. Yo la escuchaba hablar bajito, aunque no entendía todas las palabras. Estaba rezando el rosario, explicó María Teresa. Es una oración muy poderosa, una conversación con la Virgen María. Lucerito asintió. A veces mi mami lloraba cuando rezaba, pero no parecían lágrimas tristes, parecían diferentes. Lágrimas de gratitud, dijo María Teresa con suavidad. Tu mami estaba agradecida por haber sobrevivido, por tenerte a ti, por haber conocido a alguien que le recordó que valía la pena seguir luchando. Se quedaron en silencio durante un momento. Afuera, la lluvia había cesado casi por completo. Solo quedaba un goteo suave desde el techo, como lágrimas finales de una tormenta que había pasado. María Teresa miró la pequeña mochila de Lucerito que seguía junto a la puerta. Se levantó y la trajo hasta el sofá. ¿Puedo ver qué más tienes aquí? Lucerito asintió. María Teresa abrió la mochila con cuidado. Dentro había muy poco, un cambio de ropa mojada, los dibujos que ya había visto, y en el fondo, envuelto en un pedazo de tela, un sobre amarillento. Lo sacó con manos temblorosas. El sobre estaba sellado, pero tenía algo escrito en el frente con letra temblorosa. Para quien cuide de mi Lucerito. María Teresa miró a Lucerito. ¿Sabías que esto estaba aquí? La niña negó con la cabeza. La señora con la que estaba viviendo me dio la mochila. Dijo que eran las cosas de mi mami. Nunca la revisé completa. Con dedos cuidadosos, María Teresa abrió el sobre. Dentro había una carta escrita en papel barato, con letra inclinada y desigual. La letra de alguien que había aprendido a escribir tarde en la vida, con mucho esfuerzo. Comenzó a leer en silencio primero, luego en voz alta para que Lucerito también pudiera escuchar. A quien encuentre esta carta, mi nombre es Ana Lucía, y no me queda mucho tiempo. Los doctores dicen que es cuestión de semanas, tal vez días. No tengo miedo de morir. He hecho las paces con Dios, pero me rompe el corazón dejar a mi hija sola. Lucerito es todo para mí, es lo mejor que me ha pasado en esta vida, pero no tengo familia que pueda cuidarla, no tengo dinero para dejarle. Lo único que puedo darle es el rosario que lleva en el cuello y mi historia. Hace muchos años, cuando yo estaba tan perdida que quería rendirme, un muchacho joven me salvó la vida, no con grandes gestos, solo con palabras amables y un regalo. Me dio un rosario de plata y me dijo que no estaba sola. No sé su nombre completo, solo sé que tenía ojos bondadosos y un corazón puro. Ese rosario me ha protegido todos estos años. Me dio fuerzas cuando no tenía ninguna. Me recordó que hay bondad en el mundo cuando todo parecía oscuridad, y ahora es lo único que puedo dejar a mi hija. Si algo me pasa y alguien encuentra a Lucerito, por favor, cuídela. Por favor, enséñele que el mundo no es solo crueldad, que hay amor, que hay esperanza, así como ese muchacho me lo enseñó a mí. He tenido sueños con la Virgen María. Ella me dice que mi hija encontrará su camino, que encontrará a la mujer de la luz. No sé qué significa, pero confío en que Dios tiene un plan. Si usted está leyendo esto,
Significa que Dios la eligió. Por favor, sea buena con ella. Por favor, ámela como yo la amé. Gracias por todo lo que haga por mi niña. Con esperanza y fe, Ana Lucía. María Teresa terminó de leer con la voz completamente quebrada. Dejó caer la carta sobre su regazo y abrazó a Lucerito con fuerza. La niña comenzó a llorar finalmente, liberando lágrimas que había guardado desde que su madre había muerto. «Tu mami te amaba tanto», susurró María Teresa. «Tanto, mi amor. Y ella quería que estuvieras a salvo, que fueras amada». «¿Usted es la mujer de la luz?», preguntó Lucerito entre sollozos. María Teresa miró hacia el altar, hacia la vela que había encendido por Diego todos los días durante 20 años. La vela que Lucerito había visto en sus sueños, la luz que la había guiado hasta esta casa. «Creo que sí, mi niña. Creo que sí». Y en ese momento, María Teresa entendió todo con una claridad absoluta. Diego había salvado a Ana. Ana había guardado el rosario y se lo había dado a Lucerito. Lucerito había sido guiada hasta ella. Y ahora María Teresa tenía la oportunidad de completar el círculo, de honrar el legado de su hijo cuidando de la hija de la mujer que él había salvado. Era perfecto, doloroso, pero perfecto, como solo Dios podía hacer. La noche cayó con una quietud que parecía sagrada. La tormenta había pasado completamente, dejando el aire limpio y fresco, cargado con ese aroma particular que solo viene después de la lluvia. María Teresa preparó la cama de Diego para Lucerito, colocando sábanas limpias y una manta suave que había guardado en el armario durante años. Lucerito observaba todo con ojos cansados pero atentos. Había sido un día largo, lleno de emociones que una niña de 7 años apenas podía procesar. Pero había algo en su expresión que transmitía paz, como si finalmente, después de tanto tiempo a la deriva, hubiera encontrado un puerto seguro. «¿Dormirás aquí esta noche?», preguntó María Teresa mientras terminaba de acomodar las almohadas. Lucerito asintió, tocando el rosario que seguía colgando de su cuello. «¿Está bien dormir en la habitación del muchacho? ¿De Diego?». María Teresa sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido y doloroso al mismo tiempo. «Creo que a él le hubiera gustado mucho que durmieras aquí». Diego siempre fue generoso, siempre compartía todo lo que tenía. Ayudó a Lucerito a meterse bajo las sábanas. La niña se veía diminuta en esa cama que había sido de un joven adulto. María Teresa se sentó en el borde del colchón y le apartó el cabello del rostro con ternura. «¿Quieres que rece contigo antes de dormir?». Lucerito sonrió por primera vez en horas. «Sí, por favor». María Teresa tomó el rosario que colgaba del cuello de la niña y comenzó a rezar en voz baja. Las palabras fluían con una facilidad que solo viene de años de repetición. Pero esta noche, cada Ave María tenía un peso diferente. Cada gloria era una gratitud nueva, porque no estaba rezando sola. Por primera vez en 20 años, había alguien más respirando en esta casa, alguien más necesitando amor. Cuando terminaron, Lucerito ya tenía los ojos medio cerrados. «Señora María», murmuró con voz somnolienta. «¿Sí, mi amor? ¿Usted cree que mi mami puede verme ahora?». María Teresa sintió que las lágrimas volvían, pero las contuvo. «Estoy segura de que sí, y estoy segura de que está feliz de verte a salvo». «¿Y Diego también?». «También». Lucerito sonrió, sus ojos finalmente cerrados. «Entonces estoy contenta, porque ya no están solos tampoco. Se tienen el uno al otro». Las palabras cayeron sobre el corazón de María Teresa como bálsamo sobre una herida abierta. Nunca había pensado en eso. Nunca se había imaginado a Diego acompañado en el cielo, pero ahora, con esta simple observación de una niña, podía visualizarlo. Diego y Ana juntos. Dos almas que se habían cruzado brevemente en la tierra, ahora reunidas en un lugar donde no existía el dolor. «Descansa, mi niña», susurró María Teresa besando su frente. «Mañana hablaremos de todo, de lo que viene, de cómo vamos a hacer las cosas». Pero Lucerito ya estaba dormida.
María Teresa salió de la habitación con pasos silenciosos, dejando la puerta entreabierta. Caminó hacia la sala y se dejó caer en el sofá, agotada pero incapaz de dormir. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones que no podía organizar. Miró el altar de Diego. La vela seguía encendida, su llama danzando suavemente en la oscuridad. Se levantó y caminó hacia él, arrodillándose frente a la fotografía de su hijo. «No sé qué estás haciendo, mi niño», susurró. «No sé cómo organizaste todo esto desde donde estás, pero sé que tú estás detrás de esto. Lo sé». Cerró los ojos y comenzó a rezar. No un rosario formal esta vez, sino una conversación íntima con Dios, con la Virgen, con Diego. «Virgencita, durante 20 años te pedí una señal. Te supliqué que me dijeras que mi hijo estaba bien, que no sufría, que estaba en paz. Y yo había empezado a perder la esperanza. Empezaba a pensar que tal vez no me escuchabas, que tal vez estabas sola en este dolor». Las lágrimas comenzaron a caer libremente. «Pero ahora entiendo. No es que no me escucharas. Es que tu respuesta necesitaba tiempo para llegar. Necesitaba viajar a través de vidas y circunstancias. A través de Ana. A través de Lucerito. A través de este rosario que pensé perdido para siempre». Abrió los ojos y miró la llama de la vela. «Gracias. Gracias por traer a esta niña a mi puerta. Gracias por permitirme ver que el amor de Diego no murió con él, que siguió viviendo, protegiendo, guiando. Gracias por recordarme que la fe no es ciega, que las oraciones sí son escuchadas, solo que a veces las respuestas vienen de formas que nunca imaginamos». Se quedó arrodillada durante largo rato, en silencio, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas, y fue entonces, en medio de esa quietud sagrada, cuando sucedió. Al principio pensó que era su imaginación, un efecto de la fatiga y las emociones del día, pero la sensación se hizo más fuerte, una presencia, suave pero innegable. Como si alguien hubiera entrado a la habitación sin hacer ruido. María Teresa abrió los ojos lentamente, y la vio. Al principio fue solo una luz, un resplandor suave que parecía emanar del aire mismo. Luego la luz tomó forma. Una figura femenina, vestida de blanco con un manto azul que brillaba con una luminosidad que no venía de este mundo. María Teresa quiso gritar, quiso moverse, pero no pudo. Estaba paralizada, no de miedo, sino de asombro absoluto. La figura dio un paso hacia adelante. Su rostro era sereno, lleno de una compasión tan profunda que María Teresa sintió que podía perderse en ella. Los ojos de la mujer eran infinitamente tiernos, su sonrisa, suave como una caricia. «No tengas miedo, María Teresa», dijo la figura con una voz que no venía de cuerdas vocales, sino directamente al corazón. María Teresa sintió que las lágrimas brotaban sin control. «Virgen María», susurró, su voz apenas audible. La figura asintió levemente. «He escuchado cada una de tus oraciones, cada lágrima que has derramado, cada noche en que has encendido esa vela por tu hijo». «¿Por qué?», logró preguntar María Teresa. «¿Por qué me visitas ahora? Porque ahora estás lista para escuchar. Antes, tu dolor era tan grande que no podías ver más allá de tu pérdida, pero tu corazón se ha abierto. Y cuando un corazón se abre, el cielo puede entrar». La Virgen extendió su mano, y María Teresa vio algo que la dejó sin aliento. En su palma brillaba el rosario. El mismo rosario que Lucerito llevaba en el cuello, pero este brillaba con una luz propia, como si cada cuenta contuviera una estrella diminuta. Este rosario ha viajado por caminos que ni tú ni Diego imaginaron. Ha tocado corazones, ha salvado vidas. Ha sido el hilo invisible que conectó 3 almas que necesitaban encontrarse. «Ana», susurró María Teresa. Sí, Ana necesitaba esperanza cuando Diego la encontró. Y Diego, sin saberlo, necesitaba dejar un legado que trascendiera su tiempo en la tierra. Su acto de amor creó ondas que se extendieron mucho más allá de ese momento en el parque. La Virgen se arrodilló junto a María Teresa
y su cercanía llenó el aire con un aroma de flores que no existían en ningún jardín terrenal. Ana guardó este rosario durante años. Lo convirtió en su ancla cuando todo lo demás fallaba. Y cuando supo que su tiempo se acortaba, hizo lo único que podía hacer, pasarlo a su hija. Pero no lo hizo solo como un objeto, lo hizo como una promesa de que Lucerito nunca estaría sola. Por eso la niña me encontró, dijo María Teresa, comprendiendo finalmente. Exactamente. Los sueños de Lucerito no eran fantasías, eran mi voz guiándola, mostrándole el camino de regreso a ti, porque tú y ella se necesitan, no por casualidad, sino por diseño divino. María Teresa miró hacia la habitación donde Lucerito dormía. ¿Qué debo hacer? No sé cómo ser madre otra vez. No sé si tengo fuerzas. La Virgen sonrió con infinita ternura. No necesitas fuerzas propias. Yo te daré las que necesites. Lucerito no vino a reemplazar a Diego. Nadie podría hacer eso. Vino a continuar su legado, a ser la prueba viviente de que el amor nunca muere. Solo se transforma. Tengo miedo, admitió María Teresa. Miedo de perder otra vez. Miedo de no ser suficiente. El miedo es humano, pero la fe es divina. Y tú has mantenido tu fe encendida durante 20 años, incluso cuando parecía que nadie escuchaba. Esa fe no fue en vano. Mira lo que ha producido. La Virgen se levantó lentamente. Su figura comenzó a brillar con más intensidad. Diego está en paz, María Teresa. Está orgulloso de ti. Y está feliz de que hayas abierto tu corazón a Lucerito. Él y Ana han estado orquestando este encuentro desde el cielo, guiando cada paso, preparando cada momento. ¿Puedo verlo?, preguntó María Teresa con voz quebrada. ¿Solo una vez más? La Virgen extendió su mano hacia el altar. La fotografía de Diego comenzó a brillar, y entonces, como si el papel cobrara vida, María Teresa vio a su hijo, no en fotografía, sino real, de pie junto a una mujer joven de cabello oscuro y ojos cansados pero sonrientes. Ana. Diego tenía su brazo alrededor de ella. Ambos sonreían. Ambos miraban hacia María Teresa con amor puro, sin sombra de tristeza. «Gracias, mamá», dijo Diego, su voz resonando en el corazón de María Teresa, «por entender, por abrirle tu hogar a Lucerito, por continuar lo que yo empecé». Ana también habló, su voz suave pero clara. «Cuida a mi niña, por favor. Ella es mi tesoro. Ahora es tu tesoro también». María Teresa cayó de rodillas, sollozando, no de dolor, sino de gratitud abrumadora. «Lo haré, lo prometo. La amaré como si fuera mi propia hija, como Diego me enseñó a amar, con todo el corazón». Diego y Ana comenzaron a desvanecerse lentamente, sus figuras mezclándose con la luz. Pero antes de desaparecer completamente, Diego levantó la mano en un gesto de despedida, y María Teresa, por primera vez en 20 años, pudo despedirse también. «Adiós, mi niño. Descansa en paz». La visión desapareció. La Virgen también comenzó a desvanecerse, su figura volviéndose cada vez más translúcida, hasta que solo quedó una luz suave que finalmente se apagó. María Teresa se quedó arrodillada en el suelo, respirando profundamente. Su rostro estaba empapado de lágrimas, pero su corazón se sentía más ligero de lo que había estado en décadas. Se levantó despacio y caminó hacia la habitación de Diego. Abrió la puerta con cuidado. Lucerito seguía dormida, acurrucada bajo las mantas, con el rosario brillando suavemente contra su pecho. María Teresa se acercó y se sentó en el borde de la cama. Pasó la mano por el cabello de la niña con infinita ternura. «Ya no estás sola, mi amor», susurró. «Y yo tampoco. Dios nos puso juntas, y voy a cuidarte, voy a amarte, voy a ser la abuela que necesitas, la familia que mereces». Lucerito se movió ligeramente en su sueño, una pequeña sonrisa curvando sus labios, y en ese momento, María Teresa supo con absoluta certeza que todo había sido orquestado por manos divinas.
que el rosario que viajó de sus manos a las de Diego a Ana, de Ana a Lucerito, ahora había completado su círculo, que el amor nunca muere, solo encuentra nuevas formas de florecer, y que a veces las respuestas a nuestras oraciones vienen en la forma de una niña empapada por la lluvia, tocando nuestra puerta en medio de una tormenta, llevando consigo no solo un rosario de plata, sino la prueba de que Dios nunca nos abandona. Solo espera el momento perfecto para mostrarnos que ha estado ahí todo el tiempo, guiando, protegiendo, amando. Los primeros rayos del amanecer entraron por la ventana como dedos de luz, tocando suavemente el rostro de María Teresa. No había dormido mucho, quizás 2 o 3 horas, pero era el sueño más reparador que había tenido en 20 años. Un sueño sin pesadillas, sin el peso aplastante de la soledad que la había acompañado cada noche desde la muerte de Diego. Se levantó despacio del sofá donde finalmente se había quedado dormida. Su cuerpo protestaba con la rigidez de la edad, pero su corazón se sentía extrañamente joven. Caminó hacia la ventana y miró afuera. El barrio estaba tranquilo, lavado por la tormenta de la noche anterior. Las calles brillaban húmedas bajo la luz dorada del sol naciente. Todo parecía más limpio, más nuevo, como si la lluvia hubiera lavado no solo el polvo de las aceras, sino también años de tristeza acumulada. Escuchó un ruido suave desde la habitación de Diego. Pasos pequeños. María Teresa sonrió y caminó hacia allá, asomándose por la puerta entreabierta. Lucerito estaba despierta, sentada en la cama con las piernas cruzadas. Tenía el rosario entre las manos y lo miraba con atención, pasando los dedos por cada cuenta como si estuviera leyendo braille. La luz del amanecer la envolvía, haciendo que su cabello oscuro brillara con tonos cobrizos. «Buenos días, mi niña», dijo María Teresa con suavidad. Lucerito levantó la vista y sonrió. Era una sonrisa genuina, sin rastro del miedo que había traído la noche anterior. «Buenos días, señora María. ¿Dormiste bien?» Lucerito asintió. «Tuve un sueño bonito». María Teresa entró a la habitación y se sentó en el borde de la cama. «¿Quieres contármelo?» La niña miró hacia la ventana, como si buscara las palabras correctas en la luz de la mañana. «Soñé con mi mami y con Diego. Estaban juntos en un lugar muy bonito, lleno de luz. Había flores por todas partes. Y ellos se veían felices. Mi mami me abrazó y me dijo que ya no me preocupara, que había encontrado mi hogar». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María Teresa, pero esta vez eran lágrimas de paz. «Creo que tu mami tiene razón, Lucerito. Creo que este es tu hogar ahora». «¿De verdad puedo quedarme?», preguntó la niña con una mezcla de esperanza y temor. «Si tú quieres quedarte, entonces sí. Nada me haría más feliz». Lucerito se lanzó a sus brazos con una fuerza que casi la tira hacia atrás. María Teresa la abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo pequeño temblar con sollozos de alivio. ¿Cuánto tiempo había esperado esta niña por sentirse segura, por sentir que pertenecía a algún lugar? «Ya no vas a estar sola nunca más», susurró María Teresa. «Te lo prometo». Se quedaron abrazadas durante largo rato, sin necesidad de palabras. El silencio era diferente ahora. No era el silencio vacío y pesado que María Teresa había conocido durante 20 años. Era un silencio lleno, cálido. El silencio de dos corazones que habían encontrado refugio el uno en el otro. Finalmente, se separaron. María Teresa limpió las lágrimas del rostro de Lucerito con el pulgar. «Ven, vamos a preparar el desayuno juntas». Caminaron hacia la cocina tomadas de la mano. María Teresa comenzó a preparar café y pan tostado, mientras Lucerito la observaba desde la mesa. Había algo profundamente sanador en estos gestos simples, en compartir el espacio, en no estar sola en una cocina diseñada para dos, pero ocupada solo por una durante demasiado tiempo. «Señora María», dijo Lucerito mientras untaba mantequilla en su pan, «¿puedo preguntarle algo?» «Claro, mi amor, lo que quieras. ¿Usted cree que yo pueda llamarla abuela?»
María Teresa sintió que el corazón se le detenía. La cuchara que sostenía cayó sobre la encimera con un ruido metálico. Se giró lentamente hacia Lucerito, quien la miraba con ojos enormes, esperando una respuesta. «¿Abuela?», repitió María Teresa con voz temblorosa. Lucerito bajó la mirada, de repente tímida. Es que nunca tuve una abuela. Y usted es tan buena conmigo. Y esta casa se siente como si siempre hubiera tenido que estar aquí. Pero si no quiere, no importa. Puedo seguir diciendo señora María». María Teresa caminó hacia la mesa y se arrodilló frente a Lucerito, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «Mi niña preciosa, nada en este mundo me haría más feliz que ser tu abuela. Nada». Los ojos de Lucerito se iluminaron. «¿De verdad? De verdad. Creo que Dios me quitó a mi hijo, pero me envió a ti. No para reemplazarlo. Nadie podría hacer eso. Pero para recordarme que todavía puedo amar, que todavía puedo cuidar, que mi vida todavía tiene propósito». Lucerito se lanzó a sus brazos otra vez, y esta vez ambas lloraron, pero eran lágrimas de sanación, de piezas rotas que finalmente comenzaban a encajar de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de ajustes y descubrimientos. María Teresa tuvo que hacer llamadas, hablar con servicios sociales, explicar la situación. Al principio las autoridades fueron escépticas. Una mujer de 58 años, queriendo adoptar a una niña desconocida, que había aparecido en su puerta durante una tormenta. Sonaba inverosímil. Pero cuando María Teresa mostró el rosario, cuando explicó la conexión entre Diego y Ana, cuando presentó la carta que Ana había escrito, cuando los trabajadores sociales vieron la forma en que Lucerito se aferraba a María Teresa, la forma en que sus ojos brillaban cuando la llamaba abuela, todo comenzó a encajar. El proceso no fue rápido. Hubo papeleos interminables, entrevistas, visitas domiciliarias, pero María Teresa no se rindió, porque sabía, con una certeza que iba más allá de la lógica, que esto era lo correcto, que Lucerito le había sido enviada, que su llegada no había sido casualidad sino destino. Y durante todo ese tiempo, la vida en la casa de María Teresa cambió de formas que ella nunca imaginó. La risa regresó, el sonido de pasos corriendo por el pasillo, el ruido de platos chocando en la cocina cuando Lucerito trataba de ayudar, la música suave de la radio que María Teresa había dejado de encender años atrás porque el silencio le parecía menos doloroso. Pero ahora el silencio ya no era su compañero. María Teresa inscribió a Lucerito en la escuela del barrio. Le compró ropa nueva, mochilas, útiles escolares. Todas las cosas que una niña necesita, pero que Lucerito nunca había tenido. Y cada vez que veía la cara de asombro de la niña ante algo tan simple como un cuaderno nuevo o un par de zapatos que le quedaban bien, María Teresa sentía que su corazón se expandía un poco más. Las noches eran especiales. Se sentaban juntas en el sofá después de la cena. María Teresa le contaba historias sobre Diego. ¿Cómo era cuando tenía la edad de Lucerito? Las travesuras que hacía, los sueños que tenía. Y Lucerito escuchaba con atención, grabando cada palabra en su memoria. «Tu hijo era muy especial», decía Lucerito siempre. «Lo era», respondía María Teresa, «y creo que estaría muy feliz de saber que estás aquí». A veces, Lucerito le contaba sobre Ana, sobre su risa que sonaba como campanitas, sobre cómo olía a jabón barato y a esperanza, sobre las canciones que le cantaba antes de dormir. Y María Teresa escuchaba con el mismo respeto y ternura, honrando la memoria de la mujer que había cuidado también el regalo de Diego. «Tu mami también era especial», decía María Teresa siempre. «Lo era», respondía Lucerito. «Y creo que estaría muy feliz de saber que estoy aquí». Los meses pasaron. El invierno llegó con su frío suave. María Teresa y Lucerito decoraron la casa juntas para Navidad, por primera vez en 20 años. Pusieron un árbol pequeño en la sala, colgaron luces alrededor de las ventanas,
prepararon galletas que llenaron la casa con un aroma de canela y azúcar. En Nochebuena se sentaron juntas frente al altar de Diego. María Teresa había añadido una nueva fotografía, una imagen pequeña de Ana que Lucerito había guardado. Las dos mujeres, una anciana y una niña, miraban las fotografías de sus seres queridos y rezaban el rosario juntas, el rosario de plata que había viajado tanto, que había conectado tantas vidas, que ahora brillaba suavemente bajo la luz de las velas, cumpliendo el propósito para el cual fue creado: proteger, guiar, unir. Gracias, Diego, susurró María Teresa, por ser quien eras, por hacer lo que hiciste, por traerme a esta niña. Gracias, mami, susurró Lucerito, por cuidarme hasta el final, por darme el rosario, por llevarme hasta la abuela. Y si las velas parpadearon en ese momento, ninguna de las dos lo mencionó. Pero ambas lo sintieron. Una presencia, suave, amorosa, como un abrazo invisible que las envolvía. La primavera llegó con su explosión de color. Los árboles del barrio se llenaron de flores. Los pájaros regresaron. Y el jardín de María Teresa, que había estado descuidado durante años, comenzó a florecer otra vez bajo el cuidado de Lucerito, quien descubrió que amaba meter las manos en la tierra y ver crecer cosas. «Mira, abuela», gritaba emocionada cada vez que una nueva flor abría. «¡Otra más!». Y María Teresa miraba desde la ventana, con el corazón tan lleno que a veces no podía creer que este fuera su vida ahora, que esta alegría fuera real, que después de 20 años de oscuridad, finalmente hubiera encontrado luz otra vez, no en la forma que había esperado, nunca en la forma que había esperado, pero luz al fin. Un día, mientras paseaban por el parque cerca de la casa, Lucerito se detuvo frente a una banca vieja y desgastada. «Abuela», dijo con voz suave, «creo que este es el lugar». «¿Qué lugar, mi amor?» «El lugar donde Diego conoció a mi mami». María Teresa miró la banca. Era simple, común, sin nada especial que la distinguiera de las otras bancas del parque, pero de alguna forma sabía que Lucerito tenía razón. Podía sentirlo, como si este pedazo de madera gastada guardara la memoria de un momento sagrado. Se sentaron juntas. María Teresa pasó la mano por el respaldo de la banca, imaginando a su hijo sentado aquí hace 20 años, imaginando a Ana, joven y perdida, siendo encontrada por un muchacho de ojos bondadosos. «Aquí empezó todo», dijo María Teresa con voz suave. «Sí», concordó Lucerito, «aquí empezó nuestra familia, nuestra familia». Las palabras resonaron en el corazón de María Teresa con una dulzura que casi dolía. «Sí, mi amor, aquí empezó nuestra familia». Se quedaron sentadas durante largo rato, observando a otros niños jugar, viendo a parejas caminar tomadas de la mano, escuchando el sonido del viento en los árboles y el canto de los pájaros, y María Teresa pensó en lo extraños que son los caminos de Dios. Cómo el dolor puede transformarse en bendición, cómo la pérdida puede convertirse en ganancia, cómo un rosario entregado en un acto de amor puede viajar a través de años y circunstancias para finalmente regresar a casa, trayendo consigo no solo recuerdos, sino nueva vida. «Abuela», dijo Lucerito de repente, «¿podemos venir aquí a veces? ¿Para recordar? Podemos venir todas las veces que quieras, mi amor. Y podemos traer flores, para dejarlas aquí, para Diego y para mi mami». María Teresa sonrió a través de las lágrimas que siempre parecían estar cerca de la superficie ahora, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de sanación. «Me parece perfecto». Caminaron de regreso a casa tomadas de la mano, como habían hecho tantas veces en los últimos meses. Y cuando llegaron, María Teresa vio su hogar con ojos nuevos. Ya no era una casa de luto, era una casa de vida, de risas y lágrimas mezcladas, de recuerdos honrados y futuro esperado, de amor que había sobrevivido a la muerte y había encontrado formas nuevas de florecer. Esa noche, después de que Lucerito se durmiera, María Teresa se sentó frente al altar como siempre hacía.
encendió la vela de Diego, pero esta vez también encendió una vela nueva, para Ana, porque ella también merecía ser recordada, honrada, agradecida. Gracias a los dos, susurró, por todo, por el rosario, por el amor, por Lucerito, por darle sentido a mi vida otra vez. Y mientras la luz de las dos velas danzaba en la oscuridad, María Teresa supo con absoluta certeza que este era el final perfecto de una historia que había comenzado 20 años atrás con un gesto simple de bondad. Un final que era también un comienzo. Porque las mejores historias nunca terminan realmente, solo se transforman. Como el amor, como la fe, como la luz que nunca se apaga, incluso en la noche más oscura. Solo espera. Espera el momento perfecto para brillar de nuevo. Y cuando lo hace, ilumina no solo el presente, sino todo el pasado también, dándole sentido a cada lágrima, a cada oración, a cada noche de soledad. Porque nada se pierde. Todo tiene propósito. Y a veces, solo a veces, si mantenemos la fe encendida como una vela que se niega a apagarse, los milagros encuentran su camino hasta nuestra puerta, en medio de una tormenta, empapados por la lluvia, llevando en el cuello el rosario que creímos perdido para siempre. Y con él, la promesa de que el amor nunca muere, solo viaja, esperando el momento perfecto para regresar a casa. Si esta historia tocó tu corazón como ha tocado el mío al escribirla, déjanos saber en los comentarios. A veces necesitamos recordar que los caminos de Dios son misteriosos, pero siempre perfectos, que la fe no es ciega, sino visionaria, que lo que parece perdido solo está haciendo un viaje necesario para volver en el momento exacto en que más lo necesitamos. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Gracias por creer en los milagros. Gracias por entender que el amor verdadero nunca termina. Solo se transforma en algo aún más hermoso. Que la luz de la Virgen María te acompañe siempre y que nunca pierdas la fe, incluso en las noches más oscuras, porque la luz siempre encuentra su camino de regreso a casa, siempre.